Buenas tardes, hermanos, amigos que están escuchando. Damos gracias por estar acá y poder anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor tesoro que se ha sido dado a la Iglesia y a cada creyente individual. No es un mensaje entre muchos, sino que es el único mensaje que está por encima de todo mensaje. Es el poder de Dios para salvación. Es la mayor revelación de la multiforme sabiduría de Dios dada a conocer, dice el apóstol, a los hombres, a la iglesia y a los ángeles. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Evangelio del Dios bendito. Para predicar el Evangelio, hoy voy a leer un solo texto, que queda en Juan 19 y versículo 30. Y el texto bíblico dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esto lo dijo antes de morir. Consumado es. Ahora, ¿qué significa esta palabra consumado es? Ponemos que significa que una obra ha sido terminada. La obra ha sido terminada. La usaban los pintores. Cuando terminaba su pintura, decía: consumado es. También la decía un soldado, los soldados de alto rango, cuando la guerra terminaba y había victoria. Consumado es. La guerra ha terminado. También se usa para cuando se terminaba de pagar algo. La última cuota, por así decir, se decía: consumado es. Todo está pagado. No hay deuda. Y entonces, y aquí tenemos que ver por qué el Señor dice consumado es. ¿Qué quiso decir el Señor? Consumado es con esta frase. La Escritura nos enseña que el Hijo de Dios fue enviado con un propósito a este mundo. Fue enviado a este mundo con un propósito. Y Él lo dijo, que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo dice: Jesucristo vino a buscar y a salvar a los pecadores. Y esto es palabra fiel, dice, y digna, que Cristo Jesús vino al mundo con un propósito: a salvar. ¿A quién? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo a los Gálatas dice que Dios envió a su Hijo al mundo en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir o para rescatar a los que estaban bajo la ley, que estaban bajo maldición. Dios ha enviado a su Hijo a hacer una obra, la obra redentora. Y en el original de Gálatas quiere decir: Dios envía a su Hijo, ve y no vuelvas hasta que acabes la obra. Y cuando el Señor nace en este mundo y está en este mundo, Él le dice al Padre: a ti no te agradaron los sacrificios, ni ofrenda, ni la sangre de toros de machos cabríos. Y entrando en el mundo dice:
me preparaste cuerpo. Y aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, el Señor vino a hacer la agenda del Padre. Y la agenda del Padre era entregar su vida, morir. Morir. Eso dice el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Él dijo, consumado es, todo está listo, antes de morir, físicamente. Consumado es, todo está cancelado. Ahora debemos pensar, ¿por qué dijo esto? ¿De qué muerte estaba hablando? ¿Qué muerte pagó Él? Y para eso tenemos que explicar qué significa esta palabra muerte. Porque Él vino al mundo para morir. Y la muerte en la Biblia significa solamente separación. Dios le dijo a Adán, el día que comas, ciertamente morirás. Y sabemos que Adán físicamente no murió, sino que después de 930 años, Adán muere físicamente. Pero Dios le dijo, el día que tú comas, morirás. Dios no estaba mintiendo, sino que muerte significa separación. El día que Adán come, Adán muere espiritualmente. En la Biblia vemos una muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda. Él os dio vida a vosotros, dice Efesios, cuando estabais muertos. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. El hombre espiritualmente está muerto. Después viene la muerte física, donde el alma hace abandono del cuerpo. Génesis 35:18. El alma salió, dice, pues murió, el alma salió. También le llama partir, el alma parte. Deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo dice el apóstol Pablo, también lo dice el apóstol Pedro. Le llama a la muerte un partir, a la muerte física, un abandono del cuerpo. El alma sale del cuerpo. Pero hay otra muerte, la muerte segunda, que le espera a todo aquel que parte de este mundo, muere físicamente, para luego resucitar y comparecer ante el gran trono blanco para oír la sentencia al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? El lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué significa eso? Apocalipsis 14, 10 y 11 nos dice que es la copa o el cáliz puro de la ira de Dios, que será vaciado, dice, y serán atormentados día y noche todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo. Y su tormento será eterno por los siglos de los siglos. Y el Señor vino para rescatarnos de esta muerte, de la muerte segunda. Y allí en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios va a solucionar un problema, el problema del pecado. De nuestro pecado que nos separa de Dios y nos acarrea la condenación eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. El hombre está muerto, separado de Dios, merecedor de la condenación eterna, la ira de Dios. Y Cristo Jesús vino para morir. Y allí en la cruz del Calvario,
el Hijo de Dios, que es Dios hombre, porque Él es Dios, totalmente Dios, completamente Dios. Pero cuando Él viene al mundo, toma forma humana, toma un cuerpo humano. Aquel verbo dice, se hace carne. Ahora Él no solo tiene una naturaleza divina, sino que ahora tiene dos naturalezas en su persona. No dos personas, es una persona, dos naturalezas. Dios, hombre, perfectamente Dios, perfectamente hombre. Y esta naturaleza continuará para siempre, para nunca más separarse del momento que la adquirió. Ni por un segundo se va a separar. Porque muchos piensan que allí en la cruz el que muere es el hombre. No, la Biblia enseña que allí en la cruz el Hijo de Dios sigue siendo Dios, hombre. Y allí Él va a morir. Él va a pagar una sentencia. La muerte. La muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? La ira de Dios. La ira de Dios. Y allí en la cruz, Jehová cargó en Cristo los pecados de cada uno de nosotros. Eso dice el profeta Isaías. Y también Isaías 38:17 dice, el profeta, que a él le agradó salvar nuestras vidas y ella tras su espalda todos nuestros pecados. Todos. Y el apóstol Pedro lo afirma diciendo, sí, él los llevó en su propio cuerpo, y agrega el lugar del hecho, allí en la cruz. Allí en la cruz. Es decir, allí en la cruz el Hijo de Dios cargaba con nuestros pecados, porque Él quiso hacerlo. Y así Dios le agradó. Allí en la cruz. Y Él va a sufrir esta muerte, la muerte segunda, que es la ira pura del Dios viviente. La ira de Dios. Dios viene donde Él. Por eso el profeta dice, levántate espada contra el hombre compañero mío, y hiere al pastor. Y el pastor fue herido por Dios, dice Isaías, y fue herido por causa de nuestras rebeliones, por nuestros pecados. En él no hubo engaño en su boca. Pero Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Dios, del Padre, será prosperada en su mano. Cuando él ora allí en Getsemaní, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y sudaba como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué su alma estaba tan triste hasta la muerte? ¿Porque iba a sufrir de los sufrimientos de los hombres? No. Incluso los apóstoles fueron a morir. Fueron mártires y no tenían miedo. Muchos no tenían miedo. ¿Y acaso el Señor iba a tener miedo? Lo que el Señor veía él, la copa que iba a beber, que era la copa de la ira de Dios. Y eso fue allí en esas 3 horas de tiniebla. El Dios Todopoderoso castiga a su Hijo. El Dios Padre castiga al Dios Hijo.
Y él dice en la cruz, mirad y ver si hay dolor como mi dolor que me ha sobrevenido en el día del ardiente furor de Jehová, porque hizo descender fuego del cielo que me consume en mi hueso. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Él sufrió la ira de Dios. Y todo aquel que cree esta verdad no va a sufrir la muerte segunda, porque Él la pagó. Y Él dijo, consumado es. Es decir, la obra se ha terminado. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese, la obra de la redención. La guerra se ha terminado. He salido victorioso. He destruido a aquel que tiene el imperio de la muerte. Este es el diablo. Y despojé a principados y potestades. Lo exhibió públicamente allí en el madero. La obra de la redención se ha terminado. La lista de mandamientos que nosotros habíamos desobedecido fue clavada en la cruz de Cristo. Fue anulada. Él la pagó. Esa lista que era contraria a nuestra. Él dijo, consumado es. Consumado es. Ahora Dios puede otorgar los beneficios de su amor y de su misericordia sin pasar a llevar su santidad, su justicia y su amor. Y ahora Él entrega su vida. Ahora Él muere físicamente. El Dios hombre abandona el cuerpo. Esto para mí es un gran misterio. Pero Él sigue siendo Dios hombre. Abandona el cuerpo. El cuerpo quedó en el sepulcro. Pero al tercer día, recuerde que muerte no significa dejar de existir. Es un abandono. Él en la cruz sufrió la muerte espiritual. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue por causa del pecado nuestro. El pecado hace división entre Dios y el hombre, y Él se hizo responsable por nuestros pecados, y Él sufrió el desamparo. Para que nosotros pudiéramos llegar a Dios, ser amparados por Dios. El justo muere por el justo para que nosotros pudiéramos llegar a Dios. El que no cometió pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Y Él sufre la muerte segunda para que todos aquellos que hemos creído y van a creer en Él, no la reciban, porque Él la pagó. Él pagó esta muerte. La muerte segunda, la ira de Dios. Dios castigó a su Hijo amado, a su Hijo eterno. Él pagó la cuenta. Cristo murió por nuestros pecados. Entregó su vida. Y al tercer día, el Padre da el amén. Él dijo, consumado es. El Padre dice, amén. ¿Qué quiere decir esto? En antaño, los sacerdotes tenían que presentar un sacrificio una vez al año. Y tenían que ir amarradito y con campanita al lugar santísimo. Nadie más podía entrar. Así que iba amarradito. Si moría, significa que su sacrificio no fue acepto. Había pecado.
Así que no podía volver. Entonces el pueblo estaba a la expectativa que iba a suceder. Si el sacerdote regresaba, se mostraba, significaba que el sacrificio fue acepto, fue agradable y había perdón. Cuando Cristo murió y al tercer día Dios lo levantó y se mostró a los suyos, Dios dijo, el sacrificio es perfecto. Hay salvación, hay perdón de pecado para todos. El sacrificio es perfecto. Dios se agradó del sacrificio. Porque aquel que no cometió pecado, él no cometió pecado. Judas dijo, yo entregué sangre inocente. Pilato dijo, yo no hallo delito en este hombre. Los apóstoles dijeron, no hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando amenazaba, cuando sufría, no amenazaba, sino que oraba por los transgresores, dirá Isaías. Ese es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Y después tuvo 40 días con los suyos. Y después de los 40 días subió al cielo. Y Dios le dijo, o Dios lo invita a sentarse a su diestra. Y le dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Aquel que era en forma de Dios, o aquel que existía de una manera continua, inmutable, con la misma naturaleza, en el mismo estado de Dios, aquel que se despojó a sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, aquel que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de él, de Jesús, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él dice, si nosotros no creemos en él, nosotros vamos a morir en nuestros pecados. Y donde él está, no vamos a poder estar. Él está en el cielo. No dice aquel que hace el bien. ¿Es bueno hacer el bien? Sí. Porque muchos creen o piensan que las buenas obras van a salvar. El hombre natural es fácil que piense que las malas obras acarrean condenación y muerte, pero las escrituras enseñan con igualdad y claridad que aún las mejores obras del hombre son inútiles para que las puertas del cielo se abran y poder escapar del infierno. Para que las puertas del cielo se me abran, tengo que confiar únicamente en la persona y obra de Cristo, que Él es Dios hombre. Dios hombre. Y que Él es el que muere en la cruz. No fue un hombre. Él no dejó su dedar allí en la cruz. Él sigue siendo Dios hombre cuando muere por nosotros. Por eso que su muerte tiene un valor infinito. La Biblia dice, ¿quién podrá resistir o estar en pie en la ira de Dios? Delante de la ira de Dios, ¿quién puede resistir? ¿Quién puede permanecer? La ira de Dios. Y a veces explico y digo, imagínese un hombre de 500 kilos me pega un combo a mí, con toda su ira, ¿dónde voy a saltar? Imagínese Dios, el Todopoderoso, castigó a su hijo allí en la cruz. ¿Quién puede resistir en la cruz? Solamente Dios.
Dios el Padre castigó a Dios el Hijo y él permaneció en pie. Él dice, tu ira está sobre mis hombros, dice el salmista. Reposó. Hay que creer en Cristo para escapar de la ira de Dios. La salvación es un regalo. La salvación es por gracia. Dios ofrece la salvación a todo. A todo. No importando quién sea, qué hayas hecho. El hombre debe venir a Cristo y estirar la mano y recibir esta salvación, que es por la fe en Cristo y en su obra. No es de otra manera, no es de otra forma. La manera la tiene Dios. La salvación está hecha. Cristo obró para la salvación. Por gracia soy salvo, por medio. El medio con que yo me la apropio es la fe en Cristo. No es de otra manera. La fe en Jesucristo. Y si yo creo en Cristo, tengo vida eterna. El pecado ha sido quitado. Ha sido quitado. Ahora yo tengo comunión con Dios. Y esto es vida eterna. Tener comunión con Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y la esperanza que tiene todo creyente es partir de este mundo y ver a Cristo. O que Cristo venga para llevarnos a casa. La muerte para el creyente es bienaventurada, dice Apocalipsis, el ángel. El apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Honrosa, estimada es la muerte de los santos a los ojos de Dios, porque ellos descansarán, dice el libro de Isaías 57. Tenga esta esperanza confiando en Cristo. Esto es verdad. Lo que Dios dice en su palabra es verdad. Es palabra fiel y digna, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Él lo hizo todo. Solamente tenemos que estirar la mano y decir gracias. Y el Espíritu Santo vendrá a nosotros. El Padre provee salvación. El Hijo hace la obra. Y el Espíritu Santo sella a aquel que ha oído el Evangelio y ha creído. El Espíritu Santo lo sella. Y este hombre es propiedad divina, es propiedad de Dios, pertenece a Dios, es su hijo, es heredero de Dios. Pero aquel que no ha creído en Cristo, Dios lo describe como pecador, muerto, impío, anatema, hijo de ira. Pero aquel que ha acudido a Cristo, Dios lo describe santo, Dios lo describe hijo. Tenemos muchos títulos escogidos. Hijo de Dios. A todo aquel que recibe a Cristo, Dios le dará el derecho y el privilegio de ser llamado hijo de Dios por la fe en Cristo. Crea en Cristo y tendrá este gozo de tener sus pecados perdonados. Y cuando parta, las puertas del cielo estarán abiertas y allí estará aquel que nos redimió. Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Damos a nuestro hermano Alejandro por esta primera parte, que es la predicación del Evangelio. La verdad es que esta primera parte tiene una orientación bastante directa hacia las personas que no son creyentes aún, que no han recibido a Cristo en su corazón y en su vida. Pero los que somos creyentes, los que un día doblegamos nuestra voluntad y nos entregamos al Señor, nosotros también disfrutamos muchísimo de una predicación del Evangelio. ¿Por qué no? Debido a que escuchar el Evangelio, escuchar la preciosura del Evangelio,
es algo realmente importante para nosotros. Muy bien, en esta segunda parte, en un día martes especial en que vamos a tener predicación del Evangelio, ya la tuvimos, y ahora un momento de ministerio, de enseñanza. Para esta segunda parte quiero cerrar, quiero abrochar el tema que tomé hace un par de semanas atrás, los días domingos en la mañana. Si usted no estuvo, le hago un resumen muy rápido y le muestro la lámina final. Estuvimos revisando lo que era nuestro credo, lo que creemos, nuestra fe, en qué creemos los creyentes en Cristo, en qué creemos. Se trata de alguna manera de que podamos hacer un alto en nuestras vidas, en estas vidas algo más tranquilas últimamente o tal vez algo más convulsionadas, y poder analizar realmente qué creemos. La creencia o la fe hemos revisado que se revitaliza por nuestras obras. Si yo confieso que creo en Dios, que creo en Jesús, que creo que Jesús es Dios, que creo que Él murió en la cruz por mí, creo que Él viene a buscarme, hay muchas cosas, las vamos a ver. Entonces, debería haber una consecuencia también en nuestro diario vivir. Debería haber una consecuencia. Y esa fue la gran conclusión que sacábamos hace un par de domingos. Hoy día quiero que profundicemos más en esta gran conclusión, porque finalmente esa conclusión de mi consecuencia en mi vida respecto a mi credo puede ser realmente el factor que diferencia, lo que diferencia el ser creyente a decir que soy creyente. Y es una distancia enorme. ¿Soy creyente o solo digo que soy creyente? El apóstol Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y dice más adelante ¿qué aprovechará? ¿Qué provecho tendrás? Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras. Así que quiero que abrochemos el tema. Voy a compartir la última lámina que tuvimos en esa ocasión. Ahí está. Voy a ampliarla al máximo. Ahí está. Muy bien. Recorrimos rápidamente muchas de estas cosas que son el credo. No podemos revisarlas nuevamente en detalle, pero vamos a ver muy rapidito cada una de ellas. Dijimos que lo primero es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Si no partimos de esa base, el resto es solo una fantasía, por cuanto todo lo que nosotros creemos es por revelación de Dios en la Biblia, en la Escritura. Y nosotros estamos absolutamente convencidos, al igual que una gran mayoría de los teólogos de diferentes denominaciones, entienden que la Biblia es la palabra de Dios y que está absolutamente consistente un texto con otro. No hay contradicciones. Creemos que hay un solo Dios, no creemos en muchos dioses, un solo Dios. Creemos que Dios es trino, lo mencionó nuestro hermano, donde hay un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. Creemos que Él conoce todas las cosas y me conoce y te conoce y conoce mis pensamientos
más íntimos y conoce mis motivaciones y conoce por qué yo hago algo y por qué no lo hago, independiente si yo digo otra cosa. Él conoce hasta los pensamientos más profundos de cada uno de nosotros. Vaya, vaya que es una característica a tener en cuenta en nuestro credo. Tenemos un Dios del cual no podemos escondernos, porque Él tiene todo poder y porque está en todo lugar. Decimos que es soberano. Y al decir eso, decimos que Él hace las cosas que quiere hacer. Él decide lo que hace. Y yo no le digo lo que haga, ni le digo cómo haga las cosas. Él lo dice, Él lo sabe, porque Él tiene sabiduría infinita. Dios es espíritu, no le hemos visto. Así que la salvación que tú y yo tenemos es un acto de fe, absolutamente de fe. Dios creó todo lo que existe y Él siempre ha sido Dios. No empezó ni terminará. Este es nuestro credo. Creemos que Jesús es Dios. Y eso es demasiado importante. Hay diferentes denominaciones y religiones. Algunas dicen que creen que Jesús es Dios, pero no lo tratan como a Dios. Otras dicen que es un ángel. Otras dicen que Él llegó a ganarse el aprecio de Dios debido a sus obras. Nosotros creemos que Él es, era y será Dios por siempre. De hecho, entendemos que Él participa directamente en la creación de todas las cosas. Él es desde siempre y hasta siempre. Ese es Jesús. Ese es Jesús. No es solo el hijo del carpintero, como le decían. Creemos que se convirtió en ser humano, que tiene dos naturalezas, humano y divina, conviviendo, que no tuvo pecado, no hubo pecado. Creemos que es el único camino al Padre, que no hay otro camino, que no me invento yo mi camino, ni busco yo un camino, que Él es el camino. Lo mencionó nuestro hermano y cuando él termina la obra de la salvación dice consumado es. Entendemos que Él es el Mesías prometido. El pueblo judío sigue esperando un Mesías. Nosotros entendemos que Él es el Mesías. Ya vamos a hablar más del Señor. Creemos que el Espíritu Santo es Dios, que es un ser viviente. Y ahora respecto a nosotros, ¿sabe lo que creemos? Porque la Biblia lo dice, que hemos pecado, que somos pecadores. ¿Usted cree eso? Si usted no cree que es pecador, no tiene muchas posibilidades de obtener la salvación, porque ¿de qué se va a salvar? ¿De qué se va a salvar? Si no es pecador, entonces no tiene nada que salvarse, no tiene a quién acudir. ¿Para qué? Si usted no tiene ningún problema. Y el pecado es un problema eterno, es un problema de eternidad y debe resolverse y el Señor lo resuelve en la cruz. Y nosotros entendemos por lo que leemos en la Escritura que Dios nos dice, tienes pecado, eres pecador. Pero también creemos que fuimos creados por Dios. Creemos que después de esa creación entró la muerte por la desobediencia, el pecado de desobediencia. Y ese pecado nos separó de Dios. Morimos a Dios. Morimos a Dios. Aquí está repetido. Entendemos que Jesús murió por nuestros pecados. Ahí está, ahí está. Ahí está el asunto de nuestra fe. Entendemos que Él es nuestro sustituto, que debíamos haber muerto nosotros. Y aún muriendo nosotros, esa muerte no valía. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Así que una víctima pecadora muere para limpiar su pecado. Imposible. Tenía que morir una víctima inocente. Y Cristo es. Él es nuestro sustituto. Creemos que Él se levantó de la muerte,
que su cuerpo no fue robado por los apóstoles. Creemos que se levantó de la muerte. Entendemos que la salvación es un regalo de Dios, que no se gana, que no se compra, que no se merece. Es un regalo. Dios decide regalar la salvación en su Hijo. Creemos que si rechazas a Jesús, irás al lago de fuego. Creemos que Jesús regresará y habrá un rapto. Hay religiones que no creen que esto va a ocurrir. Creemos que Jesús no dejará que su esposa, la iglesia, pase por un periodo de juicio, la gran tribulación. Nos va a sacar antes. Qué preciosa esperanza. Creemos que los cristianos vivos y los muertos seremos arrebatados. Los muertos resucitarán y serán arrebatados. Primero que nosotros y después los vivos, si es que estamos vivos. Habrá un juicio final y habrá cielos y tierra nueva. Este es nuestro credo. Esto es lo que tú crees. Te pregunto, ¿esto es lo que tú crees? ¿Sí? Pues bien. Bueno, hay más cosas que creemos, obviamente, pero tal vez aquí está lo medular, está concentrado. ¿Saben que hay un peligro? O tal vez más de uno. Un peligro es que yo diga que creo todas esas cosas sean solo palabras, sean de la boca para afuera, sea mi discurso. Miren lo que dice el Señor en Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, cuando los fariseos les digan hagan esto en relación a Dios, guardadlo y hacedlo. Está bien, dijo él, está bien. Cuando el fariseo le diga, el religioso le diga, mire, en relación a Dios haga estas cosas para alabar a Dios, bien, háganlo, háganlo. Más, dice el Señor, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, cuando dicen algo, dicen, por ejemplo, hay que orar a Dios, entonces el Señor dice, sí, háganlo, háganlo. Todo lo que digan, háganlo ustedes. Pero respecto a las obras, a lo que ellos hacen, no lo que dicen, sino que lo que hacen, no hagan lo que, no los imiten, porque dicen y no hacen. Y hermano, le hago la pregunta y me hago la pregunta. Le hago y me hago la pregunta. Mi fe, que yo creo todas esas cosas que acabamos de ver, y las creo de corazón, ¿es solo un discurso? ¿Son solo palabras? Pero cuando me toca actuar, ya me olvido que Dios está en todo lugar y que me ve y que me oye y que me conoce. Y por lo tanto actúo, la verdad es que como si no estuviera Dios y hago cosas que no debiera hacer de acuerdo a los mandamientos de Dios. Mi fe son solo palabras, es un peligro. Efectivamente, es un peligro. Podría ser que esté ensimismado, que me convenga delante de otros aparecer con una fe, pero que en mi privacidad, en mi entorno, en mi lugar donde no es, por ejemplo, la iglesia, donde no hay otros hermanos, yo llego a pensar que tampoco hay Dios, no está Dios, y dejo de creer rápidamente y actúo como Dios no quiere que actúe.
Cuidado, este es un peligro del que estamos todos sujetos. Decir, pero no hacer. Así eran los fariseos. Y eso no es fe. Eso es religión. Eso es seguir unas reglas y romperlas de vez en cuando. Total, nadie me ve. Otro peligro, que tengamos un corazón de piedra. ¿Sabe que muchos de nosotros hemos tenido corazón de piedra y yo le pido al Señor que ya lo haya quitado de mí y me haya dado ese corazón de carne que Él quería darme y que yo lo reciba y que lo maneje y no permita que yo endurezca mi corazón nuevamente? Pero ¿será que mi fe no puede actuar porque mi corazón sigue endurecido? Marcos 4, otra parte, parábola del sembrador. Otra parte cayó en pedregales, en piedras, donde no tenía mucha tierra, no había tierra, había piedra. Brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Salido el sol se quemó, no tenía raíz, se secó. Mi fe, hermana, hermano, tu fe está alojada en un corazón de carne o es de piedra. Recibo una palabra, me emociono, me llega, digo que creo, pero no permito que penetre en mi vida. No permito que modifique mi carácter. No permito que derroche amor. Brota rápido, se seca y se va. Y esa fe que yo digo tener, hace rato que no la tengo, porque no permití que echara raíces en mí. ¿Será un peligro también? ¿Estaré pasando por ese peligro? A veces pasaré y a veces no. El Señor nos invita a huir de los peligros, en particular huir de nuestros enemigos, por ejemplo, de nosotros mismos. Cuidado con nosotros, cuidado con el diablo. Huir. Otro peligro es que tengamos el conocimiento de la fe, que aparentemente nuestro corazón sí tiene momentos de blandura. No siempre es de piedra, tenemos momentos en los que somos receptivos, pero a la hora de actuar, a la hora de vivir, a la hora de trabajar, a la hora de relacionarnos, a la hora de ir y venir, no vivimos nuestra fe. No la vivimos. Tenemos un conocimiento intelectual aquí de la fe y me aprendo todas las frases que están en la otra lámina, me las aprendo de memoria y las recito. Pero cuando tengo que actuar y tengo que hablar, no hablo como si Dios viviera en mí. No hablo como si el Espíritu Santo estuviera trabajando en mí. No hablo como con el amor que debo hablar, el mismo amor que Dios nos dio y que Cristo nos entregó. Santiago capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué aprovechará alguno si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Los fariseos, religiosos. ¿Es usted religiosa, religioso, hermano? ¿Soy yo un religioso que me muestro con apariencia de piedad, pero en la intimidad soy malvado? ¿Podrá la fe salvarle a una persona que dice que tiene fe pero no tiene obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día,
Esta frase es increíble. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas. No le dais. Tú tienes un abrigo y no se lo das. Solo le dices, estás pasando frío. El Señor te abrigue. Y resulta que el Señor nos usa a nosotros para esas cosas. Pero yo no vivo mi fe. Solo el discurso. La fe, si no tiene obras, es muerta. Y hermano, cuidado. Yo no me gustaría encontrarme con una fe muerta, porque una fe muerta significa que nunca estuvo. La fe no se muere. La fe no se muere. La fe está viva en nosotros. Entonces la fe está viva en nosotros y no son solo palabras y tenemos un corazón receptivo y vivimos nuestra fe, o lo único que hemos adquirido es un discurso, y el discurso es una fe muerta porque no tiene obra, no hay consistencia. En Hebreos 11, donde está la declaración máxima de la fe, leo solo los 2 primeros versículos porque me llamó mucho la atención el número 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Convicción de algo que yo no veo, estoy convencido y estoy cierto de mi esperanza. Mi esperanza es que Cristo viene a buscarme, porque me salvó un día y viene a buscarme y me inscribió en el libro de la vida. Esa es mi esperanza. Pero fíjense lo que dice el número 2. El versículo 2 dice que por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el resto del capítulo 11 es una enumeración tremenda de buen testimonio. ¿Sabe lo que es eso? Vivir la fe. Es una fe acompañada de obras que la hacen consistente. Cuando tú dices algo, dices que crees, no mientes, porque tú lo vives en obras concretas. Revisemos algunos de esos casos. Mire, si es impresionante, este capítulo 11 es impresionante. Mire, Abel ofreció más excelente sacrificio, testimonio de que era justo. Dice que aún muertos sus ofrendas hablan. Impresionante, la corta vida de Abel. Noé dice que preparó el arca sin ver. Sin ver. Él escuchó el llamado de Dios, Dios le dio una orden y él la siguió. ¿Habrá dejado de trabajar y se puso a hacer esto? No, ¿cómo voy a dejar de trabajar para servir al Señor? No puedo. No puede. Actuó en temor de Dios. Temor de Dios. Nos faltará eso, hermana, hermano. Temor de Dios. Abraham dice que partió a un lugar que sería su herencia sin saber a dónde iba. Partió nomás. Habitó como extranjero esperando la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que ofreció a su hijo, el heredero y el pilar de la promesa. Dios le hizo una promesa y le dijo que le iba a dar una descendencia en ese hijo. Y después le pide al hijo y Abraham va y lo va a sacrificar. ¿Y saben lo que asumió Abraham? Cuando iba a sacrificar a su hijo por orden de Dios, ¿saben lo que asumió? Dijo, Dios lo levantará de los muertos. Si Dios me hizo una promesa en mi hijo, bueno, yo lo sacrifico. Yo sé que Dios se las va a arreglar, porque es Dios. Caminamos por la vida con ese pensamiento, con ese nivel de confianza en nuestro Dios, en dependencia total de Dios. ¿Sabe que yo voy a hacer esto nomás porque Dios me lo mandó? Total, Él sabe qué va a pasar. Él sabe. Yo no voy a opinar. Esa es la soberanía de Dios. Sara dice que concibió y dio a luz fuera de tiempo. ¿Y por qué? Creyendo en la fidelidad de quien lo había prometido. Moisés fue escondido por sus padres. Luego rehúsa llamarse nieto de Faraón, hijo de la hija de Faraón. No quiso
ser del mundo porque Él sabía que no era del mundo. Hermana, hermano, usted y yo no somos del mundo, salimos del mundo, Dios nos sacó del mundo y por lo tanto no debemos identificarnos con el mundo. Esa es una consecuencia de nuestra fe. Renuncia a gozar de los deleites temporales del pecado. Prefiere el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tenía puesta la mirada, escuche bien, y lea, tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando yo salgo a trabajar todos los días, cuando yo salgo a caminar, cuando me encuentro con otra persona, cuando hago una actividad X, cuando voy de compra, ¿dónde tengo puesta la mirada? Hermana, hermano, ¿dónde tengo puesta la mirada? En el credo ese que los católicos lo recitábamos, yo lo recitaba, pero ni siquiera lo analizaba, menos lo iba a vivir. Hoy, como creyente, no corresponde que ande recitando mi credo, pero sí corresponde que lo viva. Observe lo que dice también en Hebreos 11, más adelante, dice que todos estos, y muchos más, este es un resumen, todos estos vivieron y murieron, alcanzaron buen testimonio, sus obras hablaron muy fuerte de lo que era su fe y confianza, pero sin recibir lo prometido. O sea, más encima, ellos parten sin recibir lo prometido. Y usted y yo, hermana, hermano, seguramente un día el Señor nos llamará y todavía no se van a ver cumplido algunas cosas, pero debemos estar contentos y satisfechos. ¿Sabe? Ellos dicen que lo miraban solo de lejos. Las promesas las miraban de lejos con los ojos de la fe. Vivían confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Vivo yo en eso? ¿Vivo confesando soy un peregrino? Yo no pertenezco aquí. Anhelando una tierra mejor, la celestial. Hay un versículo que dice ahí mismo en Hebreos 11, que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y prepara la ciudad. Fue escalofriante. Llegué a pensar, ¿y Dios se avergonzará de mí? ¿O pasará lo mismo, que Dios no se avergüenza de mí? Me encantaría que Dios no se avergonzara de mí. Nuestra fe sin obras es muerta, hermano. Decir que creemos y no actuar en consecuencia, ¿sabe qué? Es no creer. Yo quiero decirlo y decírmelo con todas mis letras. Si yo digo que creo y no actúo en consecuencia, no creo. Solo digo que creo. Revisemos cada día, cada instante nuestras acciones. Verifiquemos si Dios está participando en ellas. Si Dios es la motivación que tengo para seguir adelante. El temor de Dios es fundamental. El temor de Jehová nos lleva a andar en sus estatutos. Amor a Dios, al prójimo, nuestro Señor lo resumió en una palabra. Termino con un versículo maravilloso en la primera carta del apóstol Juan. Y dice así, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias una vez más. Gracias porque tu palabra nos muestra en quién nos has convertido, qué has hecho con nosotros, qué has hecho con nuestro destino, que era la muerte, y nos has llevado a lugares celestiales, y nos has dado promesas, y nos has vestido con vestiduras especiales. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú nos has dado. Te agradecemos porque permitiste que creyéramos. Te agradecemos porque nos enviaste al Espíritu Santo para que nos ayude
en este peregrinaje por la tierra, porque es difícil, porque vivimos en estos cuerpos. Te agradecemos porque queremos despertar cada día y vivir nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, porque nos cuesta, pero contigo es más sencillo. Gracias. Gracias una vez más por esta palabra. Gracias por el Evangelio predicado. Gracias por tu Hijo que ha consumado la obra. Gracias por la fe que has puesto en muchos. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.